Buenas. Ahora sí hay más luz. Hola. Bueno, nos estamos preparando para otra charla. Buenas. Hola. Hoy nos vamos a poner a charlar con Agustina Petrella, que en un ratito se va a conectar y vamos a tener una charla linda con Agus. Hola chicas, voy saludando. Hola Ana Paula, ¿cómo va? Hola. Nos vamos acomodando, es como en el cine esto. Nos vamos acomodando, a ver, vamos a escribir a Agus a ver si estás. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar con Agustina Petrella y vamos a hablar de parto respetado, de militancia. Hola Lu. La idea es que podamos contar experiencias. Si alguna de ustedes tiene ganas de contar también, por supuesto, puede escribirnos. Yo estaba repasando antes de entrar el texto de la ley 26.485 que habla sobre violencia obstétrica, que no sé si todas la conocen, y quería leer el texto, ¿no? El texto exacto del artículo que habla sobre violencia obstétrica. Y bueno, se los leo de paso. Y dice así, la violencia obstétrica, que es una modalidad de violencia hacia las mujeres, dice que es aquella violencia que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la ley 25.929, o la EVA, la ley 25.929, que se la llama la ley del parto respetado. Y bueno, esa ley que me parece bastante vigente en la conciencia de la mayoría de las mujeres, que no es tan rara. ¡Ay, qué bonita mujer! ¿Qué haces, Agus? Hola, ¿todo bien? Estaba leyendo el artículo sobre el artículo 6 de la ley 26.485, para ponernos en temas por ahí que vamos a chusmetear en el día de hoy. ¿Cómo andás? Bien, ¿me das un minuto? Estoy tratando de conectar un trípode y pasando. Si ves Ahí que te escucho mejor la voz, ahí te escucho mejor la voz. Perfecto. No Acá importa, vos movés todo lo que quieras mover, vos Dale, movés, eso. vos Estoy movés porque acá. yo estoy saludando a la gente que se está conectando. Hola Debo. Sí, yo tenía poca luz, con tanto virtualidad y qué sé yo qué, me parece que uno se va a tener que comprar algún tipo de iluminación correcta, ¿no? El Que el famoso velador de aro tu de casa, luz. el aro ese, el aro. Sí, viste, el velador te pasa un tip, el velador le sacás la pantalla y es casi un aro de luz, ojo. Pero le tenés ¿Sí? que ¿Sin la sacar la pantalla? pantalla, sí, sin la pantalla, Bueno, la bombita sí. a mí el otro día me pasaron esta, no sé si lo hiciste alguna vez, A ver. que tenés que poner una hoja blanca delante de tu cara, como yo te dijera, Sí, esto, pero sí, acá sí, abajo, iluminar sí. ahí. Ah, la caja sí, hace un efecto totalmente. Sí, es Bueno, así. yo ahora no lo podría hacer porque me queda corta el pendorcho para poder hablar. Pero, Algo así. Ah, qué sé yo. claro, algo así. Bueno, pero lo ideal es Ahí hacerlo en Zoom a las estamos. 9 de la mañana. Nadie nos Sí, escucharía. con la luz divina, Nada. no te ve nadie, pero salís divina, la luz Pero natural. claro, y en el fondo de mi casa, que tengo pajaritos,
árboles, sería divino. Sería divino. Pero Pero bueno, ya te cuesta a que la las gente 9 se... no, Claro. no, no. Bueno, ¿cómo andás? Bien, hoy es un día agitado a nivel militancia, Sí, estamos con una energía tremenda, tremenda. tremenda. Venís de militarla, ¿no? Vengo Estuviste de militarla, sí, reunida por el tema. ¿Qué cosa, no? Yo le reunida. cuento a las chicas que, no sé, algunas te conocen, que están acá y que te conocen, y otras que no te conocen. Bueno, ¿cómo te conocí yo, Agus? Dale. Voy a sacarme los anteojos. Si así a lo ciega, creo que algo veo ahí igual. Digo, no, yo a Agustina la conocí obviamente en este mundo de la militancia por el parto respetado, bueno, con sus historias, con su historia de vida. Y bueno, y una vez tuvimos la suerte de recibirla en la casa de mi hija, en una reunión de la Asociación Vos Podés, De acuerdo, que bueno, perfecto. que ahí nos charlamos todo y bueno, Sí. y estuvo buenísimo. Que fui con Marina Lembo, que estaba Fuiste con, Marina. claro, no, Marina y vos, sí, fue una reunión alucinante porque las pudimos, porque siempre el contacto está, ¿no? Digamos, Sí, uno o se llama por teléfono, se manda mensaje, ahora estamos en un colectivo que somos millones de organizaciones, sí. pues somos muchísimas, y está buenísimo y es súper intenso y súper nutritivo, pero bueno, pero siempre el cara a cara y el hablar y el sentir a la otra es, para mí es, que no tiene comparación, no es lo mismo Sí, que sí, mandarnos un ahí. mensaje, por más que sea de audio, es decir, qué sé yo, la comunicación ahora se facilitó de alguna manera, pero el cara a cara y la energía que se percibe con la totalidad de la mirada Con el hacia de encuentro. el encuentro, sí. Sí, me acuerdo que para Eso, mí, esto te aprovecho y te lo digo ahora, para mí es una experiencia súper linda porque yo todavía estaba muy poco empapada de este movimiento de la militancia y todavía estaba un poco transitando la soledad del arranque, la soledad en el sentido de mi propia experiencia. ujú. Y para mí fue súper sanador ese encuentro, me acuerdo. Fue como, yo tuve la sensación de, a la mierda, o sea, yo creía que estaba descubriendo América, pero están estas minas que son repiolas, que la tienen clarísima, que llevan años haciendo esto y como súper alineadas en cuanto a esto de la acción más allá del chamullo, ¿no? Chamullo en el sentido del discurso. Sí, sí, No, sí. es como que había leído muchas cosas y demás, pero encontrármelas a ustedes y verlas laburando y ver que ponían el cuerpo un domingo o un sábado, Sí, creo que fue un eh, sábado a la mañana, ¿no? O al mediodía, una algo cosa así. así, sí. Sí, sí, Y para mí fue súper lindo. Creo que fue el primer encuentro que tuve así, piel con piel con la militancia. claro, claro. Sí, sí, bueno, vos vivís en Ciudad de Buenos Aires. Soy buen capital, sí. Bien. Y bueno, y en Ciudad de Buenos Aires, es decir, ustedes las que viven allá, tienen facilitado el contacto, porque hay muchas organizaciones que están allá, que Sí, están radicadas en Buenos Aires. sí. O en Ciudad de Buenos Aires o en la provincia, Ambas, pero muy cerquita, claro, muy sí. cerquita de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba siempre a nosotras de acá desde La Plata? Siempre nos parecía que, bueno, había que ir hasta allá, siempre como que cualquier movida hay que ir a Buenos Aires y de repente recibir a alguien acá en La Plata para nosotros está buenísimo. Nosotros acá en La Plata hace bastantes años que estamos haciendo algo, pero todas lo empezamos a hacer también desde lo individual, también desde la propia experiencia, así como vos te enganchaste por tu propia experiencia en una temática que capaz que, no sé, vos te imaginabas a los 18 años que No, ibas a ser una militante del parto no, respetado, ni en pedo, no, yo tampoco, jamás, claro, jamás. No, yo no, tampoco. nada, nada. Contá a qué te dedicas, Agus, en tu Yo vida profesional, digamos. hoy en día más que nada trabajo en comunicación, en prensa, pero mi formación es de actriz. Yo empecé Claro. cantando, hice el Conservatorio de Arte Dramático, estudié la carrera de comedia musical. Después trabajé bastante tiempo en producción de televisión, en contenidos, empecé a estudiar stand-up, soy comediante, Ujú. y bueno, y ahí en paralelo que me empecé a dedicar al guión y a la comedia, empecé a trabajar en comunicación y prensa. Bueno, tenemos que Pero hacer un stand-up con esta sí. temática. Bueno, vos sabés que sí. Te lo pedimos y bueno, y lo vas a tener que hacer. No te va a Mira, quedar otra. es un tema interesante, Lore, porque hace mucho me vienen pidiendo eso, sobre todo desde que mi caso se hizo más público y Claro. empecé a tener más visibilidad.
Pero vos sabés que no es joda, es muy difícil para mí hacer humor con este tema. No lo... Estoy muy de a poco metiendo el tema del feminismo, riéndome mucho con cuestiones feministas, porque por ahí me tocó hacer un show de stand-up, tuve la posibilidad en el Encuentro Nacional de Mujeres, y ahí fui mechando con mi rutina algunos chistes que tienen que ver con el feminismo, pero la verdad es que me cuesta. Dicen que el humor es la manera de superar al opresor, ¿no? El humor tiene una técnica, hacer reír tiene una técnica, el humor es completamente racional. Y cuando uno estudia sobre todo la técnica del stand-up, que no es más que la técnica para escribir chistes, se le dice stand-up que suena más cool, pero son chistes, ¿no? Cuenta chistes. Sí. Uno lo que hace a través del humor es sentirse, generar algo que a vos te haga sentir poderoso. Por ejemplo, no sé, en la época, en la antigüedad, ¿no? El primer chiste, contaba mi maestro, no sé si es verdad o mentira, era, no sé, el primate que ve pasar un mamut, el mamut lo está persiguiendo a él va aterrorizado, pero el mamut se tropieza una piedra y se cae, y el primate, el mamut que me iba a morfar se cayó, y eso me dio risa, ¿no? Es el poderoso, vos ridiculizás al poderoso y eso te hace reír. Y bueno, con todo este discurso para decirte que yo todavía no he logrado ridiculizar a nuestro poderoso, digamos, a nuestro patriarcado, por lo menos en este aspecto. Pero ya lo voy a hacer. Y escúchame, pero ¿tiene que ver con la historia, con tu historia de violencia? Yo pienso que sí, pienso que sí, porque reírme de otras cuestiones patriarcales, digamos, yo por ejemplo hago humor con el machirulo, ¿no es cierto? Pero yo no soy una mujer golpeada. Que no quiere decir, yo no soy de la teoría de que las víctimas del patriarcado somos las víctimas explícitas, ¿no? Digo, víctimas del patriarcado, yo cobro el 20% menos, tuve 3 meses de licencia por maternidad, digo, si ponemos, todas somos víctimas del sistema patriarcal. Todos, porque es que todos y todes, creo que el varón también, digo, no creo que sea... Pero yo puedo hacer chistes con que, por yo ahora estoy separada, pero decía, estoy casada con un machirulo de la primera hora, es un Raúl más, y entonces hago un chiste y digo, pero ya tiene más de 50, esa no tiene, ya no jode, es un Raúl cansado, ya no jode, ¿entendés? Y hago chistes con eso y digo, yo le pongo el control remoto, una birra, lo envuelvo en el pañuelo verde, me voy a marchar, me voy a la mierda, él con tal de que no le rompan las pelotas, y hago todo un chiste, ¿no? Y después hago más chistes, pero digo, yo no sé si yo fuera una mujer golpeada o abusada por una pareja, podría hacer un chiste así. Entonces a mí, llevar el humor a la violencia obstétrica me cuesta mucho más, porque yo no me da risa. Y es más fuerte que yo, y he visto material de partos y de nacimientos. Hay un comediante, se llama Juan Barraza, que tiene un material muy bueno que dice, el pibe nace, lo sacan, y enseguida le meten la vacuna de la hepatitis B, o sea, cosa que se lo garchen entre el expulsivo y la sala de neonatología, ¿no? Por las dudas, le meten la vacuna, y yo no podría hacer algo así. Yo creo que Juan lo puede hacer, este comediante, porque es varón. Yo no sé si, yo lo tengo todavía, tal vez si algún día gano el juicio, ¿no? Y gano un poquito de poder, o logro cambiar algo de la realidad, en el sentido práctico, más allá de la visibilización, tal vez pueda hacer humor con esto, pero por ahora no puedo. Agus, yo sé que, bueno, a vos la historia de los nacimientos de Pedro y de Milagros te genera a veces momentos de angustia, recordar algunas situaciones, y que no es lo más lindo decir tampoco, esto le cuento a las chicas que nos están escuchando, yo le pregunté a Agus si podíamos hablar de su historia, y bueno, y Agustina me dijo sí, pero no mucho. no, me dijo que sí, pero que bueno, que no tenía ganas de hacer un cuento, una historia, no tenía ganas de contar ella su historia, porque bueno, porque es una historia dura, como la historia de todas las que hemos sufrido violencia obstétrica. Es una historia de soledad, es una historia de abuso, es decir, porque eso no se entiende, ¿viste? De la violencia obstétrica. Es como que, socialmente digo, es como que cuando vos explicás eso que te ocurrió, que no tenía nada que ver con lo que vos deseabas, con lo que vos soñabas, que vos además lo habías explicitado en un papelito, en una cartita, como te dijeron ahí, los caprichitos. Llamado plan de partos, que es una herramienta legal, entre paréntesis, no es ninguna cartita, es una herramienta que tenemos los seres humanos para manifestar nuestros deseos frente a la atención médica, ¿no?
está contemplado en una ley, que es la Ley Nacional de Derechos del Paciente, y 26529 figura todas las directivas anticipadas que una puede dar en cualquier situación, no solamente en el parto, Sí, ¿no? Es decir, sí. para cualquier cosa que haga en una institución médica, una puede dar directivas anticipadas, y inclusive, a pesar de haber escrito esa cartita, también te puedes decir y en el mismo momento cambiar de opinión, y también se te tiene que respetar, digamos. Eso es lo legal. De ahí a lo que pasa hay un abismo, ¿no? Pero bueno, Totalmente. cuando pasan esas cosas y una se siente que, bueno, que nada, porque yo leía tu relato, tu testimonio, y, y si bien yo escucho muchos relatos, Agus, vos sabés que yo hace muchos años que estoy acompañando mujeres Sí. embarazadas, y yo relatos escucho desde hace muchísimos, muchísimos años, cuando ni existía internet, y los relatos me los traían las mujeres que yo les daba clase de gimnasia, en una hoja o a mano, a lapicera o a Sí, máquina, y yo sacaba fotocopias y se las repartía a mis otras alumnas que todavía estaban embarazadas, para que recibieran los sepan. relatos de sus compañeras, que en general igual esos relatos por ahí no eran relatos de violencia, porque las que se animaban a escribir los relatos de los nacimientos de sus hijos y hijas eran relatos de partos deseados, ¿no? De partos que Claro. habían estado bien. Justamente quien no escribía o no contaba era porque no lo había pasado bien. Entonces ahí nos empezábamos a dar cuenta, uy, fulana todavía no escribió, fulana no llamó, y porque a fulana le había pasado el sistema por arriba, y a fulana le costó 3 o 4 meses después para contarnos cómo había sido el nacimiento de su bebé, ¿no? Sí, Pero bueno, cuando digo que yo, a pesar de que hace muchos años escucho relatos, yo no dejo de sorprenderme, Agus. Yo no dejo de sí. sorprenderme. Y yo entiendo esto de lo que vos decís del humor, porque, no sé, yo no soy comediante, no me salen los chistes, qué sé yo, en general al revés, ¿no? La cara de orto es más habitual que la sonrisa. Pero bueno, pero, no, digo, me parece que es un tema que a las que le estamos poniendo el cuerpo, el alma, el corazón, todo, tratando de cambiar este paradigma, nos Sí. resuena todavía difícil. Sí, Y porque es un bueno, tema. sí, perdón, ¿es un No, te tema? decía, que es un tema complejo porque, y esto que vos contabas es interesante, las mujeres que cuando no la pasan bien tardan en relatar, porque también hay una cuestión social donde estamos configuradas para pasarla bien en el parto, digamos, para estar Obvio. agradecidas, contentas, digamos, si estás viva y tu hijo o tu hija están vivos, entonces vos tenés que estar contenta, y entonces hay como una cosa, como una especie de ACV mental que se te genera postparto. Yo no es que salí de la clínica diciendo, ah, no, me hago militante, qué mal que estuvo todo. Es rarísimo, la conciencia de la violencia obstétrica va cayendo como un goteo. Es literalmente, Ujú. es como si fuera un goteo. Y esto lo digo así muy convencida porque lo compartí con muchas mujeres que me escriben y me dicen hoy, 3 años después, 2 años después, yo agradecí, yo me fui contenta, yo tengo una imagen muy clara de mi propia historia estando todavía dentro de la clínica. Vos que leíste el relato, bueno, para ¿Después las del que... nacimiento de Milagros o del de Después del Pedro? nacimiento de Milagros. Sí, Hay una Milagros, escena es tu segunda hija que nació hace 4, ¿no? ¿Cuántos hace años tiene Milagros? cinco, 5 cinco. años. Este año Bien, cumple 6, sí. bien. Eh, bueno, Milagros, la situación de Milagros no la quiero contar, ya lo saben, pero hubo una escena que es muy conocida porque salió en el titular de un diario, que es una mujer entró a la habitación a los gritos y me dijo, acá no estamos para cumplir los caprichitos de los padres, pero muy a los gritos, fue muy, muy violenta la situación, y me amenazó con sacarme a Milagros por la fuerza, con judicializarla y sacármela por la fuerza. Yo le creí, estaba mi hijito de 2 años, mi marido con mi hijo a UPA, mi marido de entonces también le creyó, entonces lo soltó a mi hijo y me la sacó él a Milagros. Literalmente me la arrancó de las tetas, porque Milagros yo le estaba amamantando en medio de los gritos, y se la llevó. Y yo quedé como en estado de shock total, porque no sabía qué iba a pasar. Además, lo vi a él irse atrás de esta mujer que se reía y que decía, vas a aprender cómo son las cosas, me voy a llamar al juez, qué sé Ujú. yo. Y quedé en un estado de shock total y de llanto total, me dio un ataque de llanto. Después lo vi a mi hijo choqueado, lo alcé, lloraba con él, la llamé a mi hermana que es abogada y le dije, por favor, vení ya para la clínica, me la van a sacar. Fue un drama. Mi hermana estaba en Uruguay, lo llama mi hermano abogado, yo tengo 2 hermanos abogados, anda volando para la clínica, bueno,
una situación de locos, la gente, esto lo Espantosa. sé por mi marido, en las puertas de las habitaciones, ¿no? La maternidad era todo un piso, Ujú. gritando, bueno, toda una locura. A las 2 o 3 horas de esto es lo impresionante. Vuelve mi marido con mi hija, yo en estado de shock, lo agarra a mi hijo más chico, yo me la vuelvo a poner a mi hija en el pecho, todos choqueados, y nada, mi mamá vuelve a entrar a la habitación que se había ido cuando esta mujer llegó porque dijo se van todos de la habitación, y después entra el obstetra con quien yo ahora estoy en juicio, todo canchero, diciendo, bueno, ¿qué pasó acá? Y me tranquiliza y me dice, mirá, chiquita, vos estás bien, la verdad es que los 3 días de internación son por la mamá, no por el bebé, y yo ahora te revisé la cicatriz y vos estás bien, ¿no? Con su equipo de tenis, se ve que lo llamaron de la clínica y le cagaron el partido, y yo de golpe entré como en un switch re tranquila y me empecé a reír con él y le empecé a sonreír y a complacerlo, digamos, en sus deseos de tranquilizarme. Y llega mi hermano abogado, poco menos que llamando un escribano, digamos, para rescatar a mi hija digamos, de la judicialización, y Ujú. entra a la habitación y ve una escena, me ve a mí, con mi hija en el pecho, con este obstetra todo canchero y yo sonriendo y contando chistes, y me dice, me llamó desde Uruguay mi hermana diciendo que había una... ¿Qué pasó? Y él vio esa escena y me dijo, pero Sí. vos estás loca, ¿no? Y eso es la violencia obstétrica. Digamos, yo estoy tan gobernada que yo no Ujú. habían pasado 2 horas de que una mujer me había amenazado con sacarme a mi hija, me había, digamos, impartido una violencia tal que yo es el día de hoy que tengo pesadillas con que estoy por parir en esa clínica y esta mujer me va a volver a agarrar. Digamos, ya me habían separado de mi hija cuando nació, ya me habían separado de mi hija 2 veces más a la fuerza, digamos, ninguna de las veces que se la llevaron a control. Que es un ensañamiento en esa No, historia, no, Agustina. bueno, pero había Una, un ensañamiento claro. total. Después de llevarse a mi hija 3 días, se la llevaron cuando Mm. nació 2 horas, al día siguiente 1 hora, al día siguiente pedí de nuevo que no se la llevaran, que estaba amamantando, me dijeron que no. Al tercer día me vuelven a decir que se la van a llevar y le dije, no, mirá, no come hace 5 horas, por favor déjame que le comer, no se puede. Y se vuelven a ensañar. Y después entra esta mujer a los gritos, y después de todo eso, yo quedo como anestesiada y en reverencia con este obstetra que viene a sacarme de encima de la clínica. Sí, Y sí. esto a mí, la conciencia de lo que pasó, no me cae en el momento. Yo en ese momento hasta le dije, ay, sí, gracias, viste, menos mal que me saquen de lo único que quiero es estar en casa. Y después dije, pero ¿cómo no? Y durante años yo soñaba que la agarraba del cuello a esta mujer. Dije, pero ¿cómo yo no me levanté de la cama para Ujú. matarla en ese momento, ¿no? ¿Cómo yo Sí. dejé que mi marido me arranque a mi hija y se la lleve otra vez, por cuarta Ujú. vez? Bueno, pero eso es re común, Entonces, esa sensación que vos contás mm, de cómo no hice eso, esa pregunta, por creo que todas supuesto. en algún momento nos, Creo que claro. eso tiene que ver con el estrés postraumático y por lo que yo leí tiene que ver con vos entrás en algo que se llama, para mí era una espiral, yo lo tengo así como que volvés a la escena y volvés a la escena y la reparás y volvés y pasan los meses y lo que ocurre con la violencia obstétrica, y yo sospecho que es con todas las violencias, es que a diferencia de un hecho que no te marca, cuando el hecho te Ujú. marca, cada vez vuelve más. No es que con el tiempo vuelve menos. Y la sociedad, la gente que te rodea, tiende a pensar que con el tiempo se te va a pasar. Sí, Y es al bueno, revés. Yo estaba peor al sexto mes que al tercer mes que a las dos claro. semanas. O sea, a mí me ha ido gente a visitar a la clínica y no me vio destruida como yo estaba. Al sexto mes, al año, me acuerdo que mi marido me decía, ¿dónde estás? Porque yo por ahí estaba en un momento que no hacía nada y estaba así, y él me veía que yo le pegaba a alguien o que yo gritaba, que yo me iba, y cada vez era peor, no es que cada vez era mejor, Ujú. ¿no? Y me parece que Acá ese es el tiroteo. una de las chicas te pregunta cuánto tiempo después denunciaste, cuánto tiempo después del Bueno, nacimiento. Mm. a mí lo que me pasó fue, como este círculo me pegaba cada vez peor, mi hermana, que es abogada, me sugirió que haga una denuncia, pero que haga una denuncia en la clínica. Primero, a mí se me ocurrió, dije, no, muy inocente, dije, qué horror, voy a escribirle una carta a la directora de la clínica y le voy a contar lo que pasó, porque yo en ese momento pensaba, esta mujer es la jefa de neonatología, es Ujú. literalmente una guardia cárceles, o sea, es una mujer que hoy lo sostengo, no está bien de la cabeza, no está en condiciones mentales de asistir personas vulnerables porque es una abusadora, es una violenta abusadora literal. En ese momento, entonces yo dije, Perdón, sí.
perdón, yo diría que sí está bien de la cabeza, es decir, porque sí es imputable. Es decir, es una Es violenta, verdad, que las personas violentas son malas es cierto, personas. es una psicópata, Es sí, sí, decir, sí, es las personas completamente imputable. enfermas mentales, pobres personas, sería Tal otra cual. cuestión. No creo que esta Es mujer sea verdad, enferma mental, digo, es es una verdad. guacha. Sí, es cierto. Vamos a decir las Y cosas por su nombre, dale. sí, entonces yo decía, bueno, le tengo que avisar desde mi inocencia a la directora médica de la clínica que no debe saber que esta mujer es así. Entonces, Claro. lo primero que hice fue empezar a escribir el relato. Escribir ese relato me habrá tomado desde... Lo empecé a escribir a los 3 meses y me tomó 3 meses porque era muy difícil. Yo tenía un almohadón, me había hecho, junté 2 almohadones amamantadores para que quedara bien duro y bien alto. Entonces, Milagros me quedaba como muy a la altura del pecho y yo me la encastraba, digamos, entre la mesa, mi notebook y ella. Y cuando ella amamantaba y mi otro hijito estaba en el jardín, que eran 3 horas por día, me ponía a escribir. Pero claro, tardaba mucho porque cada vez que me ponía a escribir me ponía a llorar. Era como, y Milagros también se ponía a llorar, ¿no? Porque había toda Claro, una, no, era seguro, una seguro. diada todavía muy fresca, entonces, bueno, Ujú. se hizo muy largo. Cuando, cuando logro terminar esto me sentí muy aliviada, dije, "Uf, lo pude mandar", y le pedí a mi marido, que no sé si no está del otro lado, creo que está el papá de, hoy estoy separada, pero es el papá de mis hijos, que la llevara, y él la llevó, y me trajo la copia firmada, y yo dije, bueno, a ver, esperemos, ¿no? Y me respondieron, y la respuesta me ¿Qué, desmoronó, la respuesta qué me te mató. respondieron? ¿Qué te Me respondieron? respondieron por escrito que ellos que como bien me había informado la doctora tal, antes de mi parto, en respuesta al plan de parto, ellos tenían sus propios protocolos y modalidad de atención y que por lo tanto yo estaba al tanto de cómo se manejaban en la clínica y que por lo tanto yo había aceptado tácitamente todos sus protocolos por el solo hecho de haberme internado voluntariamente. Y que Es además decir, que ellos por tenían, ejemplo, el protocolo podría haber sido, no te voy a dar de comer durante 48 horas sí, y y eso yo hubiera sido sí. legal. Ellos, es decir, ¿no les entra en la cabeza que hay leyes? No, sí, les entra, pero es la impunidad del sistema médico hegemónico, es completamente impune. Porque además tienen que ser muy impunes para decir por escrito que no han cumplido con una ley nacional vigente Claro, desde claro, hace 16 años, totalmente. pero lo Sí, dejaron por escrito. qué Y, y bárbaro. cuando, y cuando recibí esto fue tremendo. Ahí sí me agarró como un shock emocional muy fuerte, me acuerdo que lloré mucho, mucho, caminaba en mi casa como un león y no lo podía creer. No lo podía creer, fue como un abuso tanto o más doloroso que lo primero, porque yo realmente pensaba que me iban a mandar una nota de disculpas y para mí con eso se terminaba. Yo lo que quería hacer era, eh, quería esa nota de disculpas publicarla en las redes sociales, en las cartas de los lectores, para que todas las mujeres supieran que ellas tenían derechos y también una parte mía, Lore, te confieso, para validar en mi entorno el dolor que yo había vivido. Yo me Claro. sentía muy sola en ese dolor. Yo veía que mi círculo más cercano me miraba, yo me acuerdo en el chat de mis amigas del colegio, una que me decía, bueno, boluda, pero vos sabías, ¿para qué tuviste tu hijo ahí? Era como, no era casi como, bueno, boluda, No, andabas con una es minifalda, te tremendo. garcharon. Y yo me, Es y mi como hijo, cuando Mirta Legrand le preguntó, no me acuerdo a quién, ¿y vos qué hiciste para que te pegara? claro, creo que Más fue o menos así. sí, a un, a ¿Te acordás? un, a un diseñador. ¿Vos qué hiciste para que te Y vos, abusaran? Fue un diseñador claro, que había claro, sido. bueno, es lo Creo que mismo. fue Y bueno, Piazza, sí, si vos sabías que esa sí. clínica, claro, no, no, a ver, no es así. Acá una de las chicas Mira. pregunta, todavía no entiendo cómo esa clínica sigue abierta. Sí, yo tampoco, pero sigue abierta y con y además tiene una publicidad bárbara y declaran estándares de calidad internacional. Bueno, y ahí eso fue muy duro. Yo realmente iba a terminar todo con esa nota y dije, y porque además yo me quería sacar el tema de encima. Yo decía, yo esto me lo tengo que sacar porque tengo que recuperar mi vida, yo tengo que volver a trabajar, yo había quedado muy anulada mentalmente. O sea, realmente no podía concentrarme en nada. La escena me volvía, me volvía. Ujú. Y cuando recibí esa respuesta, volví a recurrir a mi hermana y mi hermana me dijo, mira, ahí está la Defensoría del Pueblo que tiene un sistema de denuncias, eh, hacé la denuncia ahí. Yo pienso que mi hermana un poco tratando de cuidarme y de permitirme que yo haga la catarsis que necesitaba hacer, pero mi hermana, ella ya sabía que no había una vía, digamos, administrativa. Y yo en mi cabeza, si yo denunciaba en un organismo oficial, otra vez la inocencia era, ahora sí, este organismo se va a enterar y le van a hacer chas, chas, chas y van a ver.
Y yo era muy inocente, vivía en una burbuja muy grande y pensaba, ¿cómo es que a mí sola me pasa esto? ¿No? Nunca pasó esto, nunca nadie denunció. Y ahí vino la denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Nación, que también fue la vía de denuncia. En ese momento la Defensoría trabajaba junto con la Consavid. Me fui a ver la Perla Prigogine con otras 2 chicas que habían sufrido violencia obstétrica en la misma clínica. Todas lloramos, todas nos abrazamos, que la mesa de trabajo, que esto, vamos a cambiar el mundo. Viene la resolución de la Defensoría del Pueblo y yo dije, ahora sí, publico la resolución y esto se terminó y cambia, ¿no? Y digo, y la clínica, wow, Sí. se van a amedrentar. Nada. La ¿La clínica resolución usó. qué dijo? ¿Qué dijo el defensor del pueblo? Que había sufrido violencia obstétrica. Acreditó, digamos, la resolución, validó mi relato, validó mi malestar, valida la existencia de la violencia obstétrica como parte de la violencia de género, las secuelas de la violencia obstétrica. Fue una resolución bastante escueta, motivo por el cual después el defensor me citó y se disculpó conmigo, y ahí fue cuando yo le propongo a él a formar una mesa de trabajo para acompañarlos a ellos a entender qué era la violencia obstétrica. El defensor me explicó que era algo muy nuevo, que él se daba cuenta, digamos, después de haberme visto tanto hacer el Agus, ¿sabés relato. por qué te pregunto? Porque nosotros acá en Sí, Provincia de Buenos Aires, nuestra sí, asociación, nosotras le hemos alcanzado material hace unos años a la Defensoría del Pueblo de la provincia, ¿no? Que sí. es el equivalente, y en su momento la que era la referente, no sé cuál es el cargo, del Observatorio de Violencia de Género, que es Laurana ahora Malacalza. Laura Nama Calza, ahora es Analía Luna, que es una compañera, también es una flaca divina. Ella nos contaba que bueno, que sí, que el procedimiento se pudo efectuar. Es decir, no es que nadie lo escuchó o Claro. o que la Defensoría no hizo nada, sino que la Defensoría elevó eso al Ministerio de Salud. Y ahí es donde queda muerto. Es como Exacto. que ahí es donde, porque en definitiva, hasta la fecha por lo menos, ¿no? Porque es complejo esto del tema de la violencia obstétrica, cómo funciona la cadena legal, digamos, de la denuncia. Sí. Pero lo que sí sabemos que es una falta que tiene que intervenir la unidad no me sale la palabra, el organismo la De autoridad aplicación, de la autoridad de aplicación. aplicación de Claro, la y ley. que es salud del Estado en el que vos estás haciendo el Es el reclamo. Ministerio de Salud, y en el caso de las obras Claro, sociales y las prepagas, cuando la atención es a través de la obra social y la prepaga, también es organismo de aplicación la Superintendencia de Servicios de claro. Salud. Y en ese caso, en ese punto, el defensor del pueblo de la nación o de la provincia corre traslado de estas denuncias tanto al Ministerio de Salud como a la Claro. Superintendencia. El tema es es que después ahí, que es como que esto, bueno, todavía estamos intentando buscarle la vuelta, las 50 organizaciones del Exacto. colectivo, digo, todavía no Sí, tenemos lo que pasa es que la una, vuelta, sí, claro, lo que pasa es que ahí yo creo que hay, digamos, ya todas la tenemos, lo que no tenemos todavía es la fuerza para que se genere la política pública para que esto cambie. claro, Y esto va a pasar, digamos, la otra vez me hablaban de la ley Micaela, ¿no? sí, Por esto es importante el tema de la capacitación en cuestiones de género. Está perfecto. Ahora, ¿qué sí, incluye la ley Micaela de violencia obstétrica, no? Digo, si no empezamos a capacitar a los formadores de agentes de salud y a la gente que forma parte del Ministerio de Salud de que la violencia obstétrica es violencia de género, tampoco vamos a avanzar nunca. Las causas las denuncias quedan cajoneadas en el Ministerio de Salud y en la Superintendencia de Servicios de Salud, porque simplemente las autoridades de estos organismos no lo consideran un hecho de gravedad, claro. no lo toman en cuenta como un hecho de gravedad. Entonces es como que yo mi edificio voy y denuncio que mi vecina toca el piano los martes a las 3 de la tarde. Bueno, viste, si yo denuncio que hace un escándalo y unos fiestones el miércoles a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana es una cosa, pero la administración me va a decir, flaca, está tocando el piano a las 3 de la tarde, viste, wow. Digo, no estás denunciando un hecho grave, no me dan pelota. Esto mismo pasa en el Ministerio de Salud, no le dan pelota porque no les parece importante. Entonces Sí, el sí, problema es que habiendo pasado 16 años de la sanción de una ley, ya con casos judicializados y con las mujeres, millones de mujeres en la calle reclamando por sus derechos, todavía tenemos unas autoridades en los ministerios de salud y en la superintendencia que creen que no es importante. Entonces, ahí, digamos, ya sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos que ir
y romper los huevos y cada vez ponernos más pesadas. Y desde mi punto de vista, apuntar a la justicia. Digamos, vivimos en una democracia, hay tres Bueno, poderes. sabemos ahí que tenemos ahí un problema porque la justicia no se involucra. Sí, No hay la ninguna justicia, fiscalía que sí. termine de tomar esto. En Mira, realidad podríamos acudir hasta preventivamente a la justicia, lo que pasa es que, bueno, es en que más ahí de hay una muchos vez. factores. Las Ujú, leyes están. Entonces, tenemos los tres poderes, legislativo, qué sé yo, judicial. Las leyes están. Pero preventivamente, totalmente se puede acudir a la justicia y hay ya ujú, un antecedente en Neuquén, una mujer, a través de un juzgado civil que dio intervención a una defensoría y a través ujú. de un amparo judicial logró tener un parto respetado. En Neuquén, una mujer con muy bajos recursos que iba a parir en un hospital público, tuvo su parto respetado, se llama Graciela Sánchez. La otra vez ella me había escrito a la página de Parimos Conciencia y lo logró. Tuvo que pasarse el embarazo denunciando, ¿eh? Te regalo ese camino. Sí, bueno, pero Pero por eso, logró pero su no parto. está bien eso, porque a No, ver, el pero por embarazo, supuesto que no está eso bien. afecta a la salud del embarazo, afecta a Totalmente. a la salud de esa mujer y ese bebito, bebita también. Totalmente. Es Pero en decir, ese no punto lo está que yo bien, digo, sí, en ese punto lo que digo es las que tenemos que ir a la justicia somos las asociaciones civiles claro, representando a las mujeres, como escudo claro, protector. Porque pedirle a una mujer embarazada o puérpera que exacto, haga ese camino es muy complicado. sí, Pero sí, también tenemos que ponernos muy firmes. Hoy justamente, yo no voy a contar las intimidades, pero el Zoom del que vengo antes de este vivo es un Zoom de militancia, de agrupaciones, donde hay un grupo de mujeres que no quieren salir de testigos de lo que han presenciado. Y eso es muy grave. Eso es muy grave porque claro, en la vía de denuncia y de hacer cumplir nuestros derechos, tenemos que saber, ni siquiera como profesionales de la salud, como miembros de esta sociedad y como representantes de la sociedad civil, que si somos testigos de un hecho de violencia, para que haya justicia, tenemos que testificar. Digamos, un juez totalmente. no puede creerle a cualquiera que viene a denunciar algo. La justicia funciona así. Porque entonces Sí, sí, también yo podría ir a denunciar a cualquiera sin testimonio. Entonces, en estos casos es inadmisible que la gente no quiera salir de testigos. Entonces, hay mucho trabajo, pero las leyes están, no hay que confundir. Hay no, no, leyes, se no, pueden las leyes mejorar y están, todo. Las leyes están. Lo que hay que hacer sí. es ir a la justicia y ponerse firme y exigir también la capacitación de los miembros del Poder Judicial. No solo de los jueces, de los peritos. No hay peritos calificados. Los Sí, peritos son vos un tenés ahí un desastre. tema, ¿no? Digamos, vos tenés ahí, la estás padeciendo. Yo le estoy padeciendo, Las, los peritos son una exacto. vergüenza, pero son una vergüenza. Yo he tenido la pericia neonatal con un perito que vino a agrandarse, a hacerse el machito cabrío, cancherito, tratándome de nena, bueno, no te preocupes. De la forma en que me hablaba, a mí me da vergüenza ajena, un tipo que formado en Canadá, autoridad de una de las prepagas más caras del país, refregándome sus títulos, mirá, yo soy capo de la no sé qué, no sé cuánto, qué feo lo que te pasó, pero no sé por qué estamos acá, porque tu hija está bárbara. Y cuando ¿Y yo le dije, basado en qué? mira, Perdón, ¿basado en qué está no, Bárbara tu basado en su hija? experiencia, basado Ah, en su experiencia. El ah, perito de oficio, yo te voy a contar cómo fue la pericia en neonatología, porque es muy importante saber cómo funciona la justicia. El perito de oficio me recibe, ¿por qué estamos acá? No leía el expediente, cobra un sueldo ahora. No había leído el expediente. es El perito, buenísima. el consultor técnico de la demandada, que era este cancherito de esta prepaga carísima, capo de capos de capos, jefe de neo, dice, no, bueno, yo entiendo lo que te pasó, qué feo, me resolidarizo con vos, la verdad es que te digo, no sé si a mi mujer le hubiera pasado eso, no sé qué hago, te re felicito, pero bueno, esto debe ser un error, porque no sé, tu hija está bárbaro, yo sé que ella, he visto fotos de ella, ¿no? Y después, bueno, mi asesor técnico, que no lo dejaron hablar, y cuando yo me planté y les dije, le dije, la verdad es que la Organización Mundial de la Salud dice, y hay sobradas pruebas de que lo que le hicieron a mi hija es perjudicial, el tipo empezó y yo le dije, la verdad es que si vos sos capo de tal y cual clínica, y le dije algo que no le gustó, le dije, tendrías que sentirte bastante avergonzado porque es la clínica con mayor cantidad de ingresos en Neo, salvo que tengan la desgracia de recibir todas mujeres enfermas, cosa que dudo, porque manejo un estándar de embarazada bastante alto y con una salud bastante buena, Sí. le dije, yo no estaría tan orgulloso. Por supuesto, no le cayó bien y le dije, y por otra parte, yo me baso en lo que dice la OMS. Y el tipo se paró de la camilla y me dijo, a mí no me vas a decir vos, y me vino a prepotear, pero me vino a prepotear físicamente, a señalarme en la carita, vos no me vas a decir a mí cómo son las cosas, que tengo 20 años de experiencia, lo que dice la OMS, me importa un literal.
literal, ¿Qué ninguno de los otros profesión ese perito? ¿Qué profesión? neonatólogos, doctor Médico en neonatólogo. neonatología, médico Ujú, neonatólogo, ¿no? ujú. Capo de capos, ¿no? Ninguno de los otros tres señores, era yo con 4 machos, fue capaz de bajarle el dedito y decirle, che, tranquilízate. Yo en Bueno, ese momento, pará, yo en ese Agus, momento estaba sí. llorando, te aclaro. Yo en ese No, momento bueno, estaba sí. llorando y temblando porque otra vez, como el señorito perito de oficio no había leído el expediente, tuve que ponerme a hacer el relato, ¿no? Esa es la vía Digo, judicial de este país. escúchame, bueno, sí, la vida judicial vergonzosa, pero digamos, desde el punto de vista profesional de este señor médico, neonatólogo, que funciona en ese momento como perito de la justicia, ¿no? Que debería, además de contemplar las leyes, también dar su opinión como experto profesional, digamos. Si hoy y desde hace mucho tiempo, a los recién nacidos se los manipula y se los separa de su madre como una práctica habitual en la recepción de los recién nacidos, Ujú. no de las mujeres que tuvieron un caso como el tuyo con marcada violencia obstétrica desde el momento cero, sino en los nacimientos comunes y corrientes, Todos, sí, todos, en donde a los bebés se los ningunea de alguna manera, sí, se los maltrata. se los mal... Claro, está bien, la palabra maltratar es la correcta, pero por ahí a mí me gusta hacer un poco más, no empezar directamente con la palabra maltratar, justamente para poder acercarme a quien no entiende que lo está haciendo. Porque Sí, hay que poner, es como para que entienda que si un bebé llora, es por algo, no es porque es sanito, ¿no? no, por Entonces supuesto. cuando vos decís, y vos te lo estás llevando, y le haces esto, le pasás la sonda, lo frotás con una toalla, le peinás el pelo, lo bañás, lo medís, lo estirás, le haces un montón de cosas. La mamá está allá en la camilla, ¿no? Sí, Esperando, escuchando el llanto de su bebé, como algo que está bien, es natural y sí, hay que claro. bancársela así, como que es natural. Y ese bebé llora, llora. Yo digo, ¿por qué nadie se sensibiliza con ese llanto? Es No. decir, se naturaliza porque evidentemente a ese bebito o a esa bebita no se lo está teniendo en cuenta como un humanito o humanita. Sí, lo que pasa es que para mí esta invisibilización y este considerar al bebé humano como un objeto, a mí cuando Claro, doy charlas y que yo siempre me gusta decir, no le vamos a decir más bebé, le vamos a decir persona recién nacida, porque tenemos todos metidos en la cabeza que un bebé es un juguete, es como un objeto, es como una cosita que vos, ay, qué lindo, ¿no? Y si llora, si no llora, si sonríe, no, sí, todos son actos sí. reflejos. Hace 100 años los operaban sin anestesia creyendo que no sentían Ay, dolor, sí, 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 no, ¿no? no, no me Es digas, decir, sí, tengamos esto en cuenta. Pero yo creo que este ninguneo, por decirlo de alguna manera, esta indiferencia hacia la persona recién nacida, está directamente relacionada con la violencia y opresión y abuso sobre la madre. Porque en verdad, como mamíferos, si vos ves cómo operan los mamíferos, el mamífero encargado, el mamífero sensibilizado por la cría, es el mamífero de su propia cría, digamos. Es la claro. madre que defiende a la cría. En general, creo que es así en la naturaleza. A mí no me... El hormonazo... Ay, perdón, se me cayó el teléfono. El hormonazo, ese combo hormonal que hace que vos toleres, que tengas ganas de estar con él y de protegerlo, es de la madre. No lo tiene ni el obstetra ni el que te rodea. Sí, Entonces, es lógico que ante una madre anulada, el resto sea indiferente a ese bebé. Porque lo que tendría que ocurrir es que la madre no esté anulada y no permitiría que se lo lleven. Ahora, una sí, sí. madre anestesiada, privada de sus hormonas, estimulada con oxitocina sintética, intervenida psicológica, psíquica y físicamente acostada con Ujú. la... ¿Qué reacción puede tener? Entonces, a mí Sí, no están separados. El ninguneo de la persona recién nacida ujú, es un producto, un resultado del abuso sobre la madre, de la anulación sí. previa de la madre. La anulación de la madre, que todo eso que vos dijiste es real, digamos que en un parto generalmente que son intervenidos tiene toda esta manipulación con medicalización y con una práctica, digamos, de ninguneo permanente, pero yo creo que el Sí, ninguneo más grande que tiene la mujer es el sociocultural. Es decir, es absolutamente. la mujer que ya va preparada a eso, va preparada a que se lo saquen. Claro, claro. Es decir, lo Pero por acepta. De hecho, supuesto. yo me acuerdo cuando a mí me pasó, hace 36 años que nació mi hija, yo lo tomé, es más, yo lo estudié en el curso de preparto.
Viste, Es que cuando vos vas al bueno, curso y que vos decís, me van a hacer esto, me van a cortar la vagina, por ejemplo, yo dije, mira qué interesante, ¿y cómo me van a coser? claro, Ah, muy pero es bien, ¿y que cómo me voy a curar? Ah, con la jarrita del Pervinox. Es decir, yo como una tarada sí, hacía todo el procedimiento de, me van a cortar la vagina y yo me voy a quedar quietita, tranquila, porque eso es lo necesario. Después me van a sacar el chico, se lo van a llevar al aneo porque lo van a observar. Entonces es más importante que lo observen a que esté conmigo. Es decir, el sentido común en ese primer nacimiento mío, cero. por supuesto, pero es No que es había así, nada. pero Lore, es que es así, y Claro, los cursos de preparto de las instituciones de salud son cursos de adoctrinamiento, no son total. son cursos de No. adoctrinamiento para ir a someterte sin romper las bolas. Para ser una buena paciente. Claro, Absolutamente. sí, De hecho, la violencia obstétrica se manifiesta cuando la mujer se corre del lugar de obediente y buena paciente. Y claro, ahí claro. el sistema se pone agresivo y la mujer reacciona, ¿entendés? Y a veces se revela y a veces se queda sometida. Por eso yo digo, cuando me dicen, bueno, un caso de violencia obstétrica. No, no, la violencia obstétrica está siempre. Se manifiesta explícitamente cuando la mujer se corre de la obediencia. Ya sea Ujú. porque estuvo empoderada, porque se quiso empoderar, porque estuvo informada, o porque a veces el cuerpo, la otra vez contaba en una charla que di Está ayer, buenísimo. Esa te lo voy a robar, te digo, ya lo incorporo a mi manera de explicar. Me gusta eso, de que la violencia obstétrica está permanentemente y solamente se hace claro, visible cuando la mujer se revela. Me claro, encantó. y la otra vez me Sí. contaba una mujer que ella no fue al parto el viernes en una Mm, charla, su experiencia, ella no ha ido al parto empoderada, ni conociendo sus derechos, ni siquiera ujú, importándole sus derechos. Ella iba, esto que sí. decimos, hizo el curso, iba dispuesta a obedecer. Ella se Ujú, quería portar bien, no tenía ninguna obvio. intención. Pero su naturaleza mamífera, su cuerpo se manifestó en el momento del parto porque tenía mucho dolor, no resistió esos tactos, no resistió que le ataran. Entonces ella no quería, pero el cuerpo. Y entonces, como ese cuerpo no se portaba bien, la enfermera la maltrató o la partera. Y ella cuenta que ella ella decía, mi parto estuvo bárbaro, pero me trató mal una partera, ¿por qué me trató mal? Y Claro. ella tardó años en entender que todos la habían tratado mal, todo había estado mal, pero la violencia se manifestó en esa partera que perdió la paciencia ante su cuerpo rebelde mamífero Mm, que gritó dolor, ¿no? claro. Entonces, la violencia está siempre. Por eso yo ahora aprendí a tomármelo con humor, porque bueno, porque aprendo de vos, aprendo de las organizaciones que hace años llevan esta lucha adelante, pero a mí me enojaba mucho mis amigas que me venían y me decían, qué feo lo que te pasó, yo por suerte tuve un parto divino, pero yo esa hija de puta, pariste con las piernas para arriba, te hicieron Cristaler, vos no podés decir que tuviste un parto, vos no sabés Claro. lo que es parir, ¿entendés? No, Sí. no, qué feo, ay, pobre, pobre lo que, qué feo, qué suerte tuve, y a mí me ponía loca, ¿viste? Gracias por tu lucha, no es mi lucha. O sea, no es mía la lucha, ¿viste? Tardé Agus, mucho en aplacarme. escúchame, te pregunto esto, en el momento que empezaste vos a darte cuenta, que te cayó la ficha de que eso que te había pasado, en realidad a vos te viene cayendo la ficha desde el parto de Pedro, Obvio, obvio. El claro. parto de Vos Pedro era dijiste, para. ay, qué suerte, me salvaron la vida y después te diste cuenta que te habían intervenido. Cuando quedé Claro, embarazada, yo estaba claro. embarazada de 5 meses de milagros y ya no me cerraba el discurso del obstetra, que además me atendía a él, me atendía a su hijo. Mi marido, por supuesto, decía, che, te salvaron la vida, vamos a ir con los mismos. Claro. Y después, como un goteo, me empezó a caer la conciencia y dije, qué casualidad, una cesárea de urgencia inesperada, porque fue una emergencia que, eso sí, Sí, yo lo vi, se moría, digamos, mi hijo se moría, los sí, sí, latidos no sí, es estaban, gravísimo lo que te pasó, es gravísimo lo que pero me no es pasó. natural, Y yo pero no es dije, natural, pero no es natural, y además no es claro, natural que en el momento de la emergencia estuviera el quirófano completo con el equipo completo de mi obstetra. claro, no, muy Justo loco, ese sí. día, qué Mm, casualidad, y todos tratando, viste, presentándose con el nombre, la partera con la voluntad de que yo viviera el día más feliz de mi vida. Dije, sí, sí, rarísimo, rarísimo, sí, ¿no? sí. Y ahí me di cuenta de todo y dije, me recagaron. O sea, qué bárbaro, qué bárbaro. Escuchá, bueno, vos ahí ya tenías, digamos, el primer ladrillito fue ahí. Sí, Después, sí, porque además viví realmente una experiencia siniestra. El parto de Pedro fue, yo sí, 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 bueno, deseaba, era que el dolor, me quiero morir, no puedo soportar el dolor. Realmente yo sentí como me revolvían las tripas, nunca pensé que se podía sentir ese dolor. Era literalmente, ¿eh? Y sentía cómo me las revolvían, y me acuerdo que decía, por favor, me quiero dormir.
que alguien me anestesie y me cacheteaban para que no me duerma. Y yo decía, pero no quiero estar más acá. Fue espantoso, muy, muy feo. Agus, y después viene lo de Milagros, y después, bueno, toda tu convicción, toda tu Sí, lucha. Y yo te pregunto, ¿vos hiciste, porque al principio empezaste sola, ¿no? ¿No hiciste consultas con las agrupaciones, con las organizaciones que están en Ciudad de Buenos Aires, las mujeres sí, más viejas? sí, ¿Hiciste conexión con alguna de las, como para que sí, te asistan sí. en tener además recursos, ¿no? Mm, Digamos, ponerle nombre y apellido a cada cosa. Por ejemplo, sí. vamos a suponerte, Dando a Luz, que es una de las organizaciones más viejas, habla de parto respetado hace muchos años. Es más, yo me acuerdo de haber tenido cosas en mi armarme como profesora de gimnasia para embarazadas, más que nada, Mm, ya no como tránsito de mis partos, eso como que fue muy sola lo hice, pero sí sí, para darle cosas a mis alumnas de tomar material de la organización Dando a Luz, porque bueno, porque es una de las primeras, lo mismo bueno en el inicio de la Renacaupan y bueno, y algunas otras organizaciones. Pero digo, eso, decir, bueno, ¿ves? Esto ya lo trabajó esta agrupación, esto tiene sí, nombre y apellido, esto se sí. llama así, esto se llama violencia obstétrica, esto se llama parto respetado. Digo porque como me da la sensación de que estabas tan sola en tu Sí. mundo, te pregunto, Sí, si, sí, fue así. Yo al principio, en verdad lo primero que me pasó con esta cosa de que yo vengo de familia de abogados, yo quería como todo, que sea todo legal y todo claro, técnico. No, claro, no me interesaba mucho, tampoco me interesaba mucho militar. Yo lo que quería era justiciar mi historia y sacarme el ujú, tema yo de encima. Y pensé que me sí, lo iba a sacar con la primera denuncia a la clínica, pensé que me lo iba a sacar cuando denuncié en la Defensoría del Pueblo. En ese camino, en esos primeros meses, me acuerdo Milagros tendría 7, 8 meses, yo ya estaba muy activa en las redes contando lo que me había pasado y recibiendo muchas devoluciones, mucho apoyo, mujeres solamente en las redes. Y se armó, nunca me voy a olvidar, vino la Semana Mundial del Parto Respetado, ujú, Milagros todavía no tenía un año, y yo fui a una marcha que organizó la mamá de una chiquita que era la China, un caso me de una acuerdo, beba me muerta en acuerdo, el Istmo, me acuerdo. que fue el primer shock que tuve porque fui a la marcha diciendo, menos mal que hay un lugar donde yo puedo canalizar mi militancia. Yo en ese momento no tenía contacto con las asociaciones. Mi referente, la mujer que a mí me douleó en el trauma, en el posparto, fue Melina Brofman, Ah, que es una mujer que yo conocí en el stand-up, con la que claro, después hice el mater pater para mi primer parto y con la que yo no me quería meter, ¿viste? A mí todo me daba como un poquito de rechazo, ¿viste? Tantas sí, canas, tanta militancia, tanta hipismo. Vos no te olvides que yo vengo de un espacio, de un ámbito muy conservador. claro. Entonces iba muy de a poco, ¿viste? No me absorban, no sé, no confío en todo lo que dicen. Muy, muy por afuera. Así que emocionalmente me sostenía mucho Meli. Y Meli me pasaba nombres, ¿no? Que Sonia Cavia, que Lorena Ribot, que para mí eran que Julieta Saulo, que la Dando a Luz, para mí eran todos nombres raros, ¿viste? Claro. Las Casilda, Dando a Luz, toda una cosa muy hippie, muy poco, ¿viste? Para mí era el organismo, licenciada, matrícula, ministerio, para mí todo tenía que tener, ¿viste? Como un sello formal, Sí, ¿no? Dentro de los esquemas de mí, de lo que para mí estaba bien y era válido, ¿no? Eh, sí. Esa era mi realidad en ese momento. Y me acuerdo que fui a la marcha, cuando leí la historia de la China, dije, ¡qué horror! Tremendo, no, ¿Yo tremendo. qué O sea, hago? Reclamando que todavía tengo a mi hija, que tengo a mi hija viva, y me imaginé, viste, ir a la Plaza del Congreso, una marcha multitudinaria. Me acuerdo le pedí a una amiga que estudiaba periodismo que me acompañe, y yo con Milagros con el porteo, y mi amiga, y éramos 40 personas, de las cuales 10 eran, creo que, la obra de teatro de las Casildas. Y yo dije, ¿cómo no sé si llegamos a 40, 30, eran dos gatos locos en la Plaza mm, del Congreso sin que a nadie le importara. Y yo dije, ¿pero qué es esto? O sea, no le importa a nadie. Y ahí me empezó a caer como la realidad en la que yo claro, dije, sí. no, pero, o sea, no le importa a nadie. Se murió una chiquita, se la entregan en una bolsa de consorcio y literalmente a la gente le chupa un huevo. O sea, este país que sale a marchar, que sale con las cacerolas por cualquier, no, sea, no les importa. Y de ahí me fui a un encuentro que hacía María Pichot en San Telmo, en su espacio, que ahora no me acuerdo,
que la recibían a Paula Carelo, que era una abogada de Rosario, Sí, que iba a hacer una... la que hizo el grupo de Facebook, Basta de Violencia, no, No, Violencia no, Obstétrica Argentina Violencia se Obstétrica llama. Argentina, Sí. sí, sí, sí. Yo a Paula también la conocía porque la había contactado para ver las vías de denuncia y dije, bueno, voy a ir, la voy a conocer a Paula Carelo en persona y bueno. Y esa fue la primera vez que yo me senté también. Otra vez me sorprendió, dije, pero, somos 10. Y estaban, me acuerdo, Paula Carelo, que la conocí en persona, con quien había chateado mucho, María Pichot, creo que estaba Natu Liguori, estaba Florencia de Pen, Ubisco, nunca me sale el Sí, apellido, Urbisco, ¿no? Urbisco, Urbisco, sí, sí, y sí. un par más, y yo por primera vez me vi como en una ronda contando algo y con la gente abriendo los ojos y diciendo, y entendiendo, y como que dije, uy, Claro. y me acuerdo que me largué a llorar, María me abrazó y dije, no puedo creer. Y ahí fue la primera vez que dije, uy, no estoy sola. Ahí digamos, no. Porque yo hasta ese momento estaba completamente sola. O sea, yo tenía como el apoyo técnico de la cuestión legal, de mi Ujú, familia y la información, pero emocionalmente yo me daba cuenta que nadie entendía lo que yo estaba viviendo. ujú, Realmente nadie lo entendía. O sea, y yo sentía que si yo contaba lo que estaba viviendo, me iban a tildar de loca. De loca ujú. en serio, no de loquita. Como, ¿no? Para la gente, yo de hecho había ido a un par de psicólogas y era como, bueno, está sublimando otra cosa, ¿no? Como, nadie entendía. Y, y Escúchame, bueno, y ese decime, fue el no, primer encuentro. nos deben quedar 4 minutos, Agus, y además vos Uh, de acá te convertís en calabaza y te vas a otro vivo. Así que después nos volvemos a ver en otro vivo. obvio. Escuchame una cosa, ¿dónde está la enseñanza o por qué, o lo karmático en esto, o lo karmático de manera positiva, no karma como algo para sanar, sino eso que, bueno, que tengo que hacerlo yo en esta vida porque me tocó? Porque Y yo siempre digo que a mí las cosas que me pasaron para ser la persona que soy hoy y para estar al servicio también. A sí, ver si vos encontrás o vos tenés alguna idea de por qué te pasó lo que te pasó. sí, para mí lo que me pasó fue una enseñanza sobre mí misma primero para poder militar esta causa y cambiar, para mí me pasó para cambiar el sistema. Yo siento, traté de escaparle mucho a esto, traté muchos años, pero muchos años. Cuando yo presenté la demanda en 2016, a 2 años de parir, me acuerdo que la presenté, lloré, vos lo sabés, tuve una mediación en la que recuperé la voz, yo había estado 2 años sin poder Ujú. hablar, recuperé la voz y dije, ya pasó, gracias a todas, le agradecí a todas las mujeres que me apoyaron a las asociaciones, dije, lo entrego al universo, se lo entregué a mi abogada, dije, no quiero más, no quiero dar más, no quiero hablar de esto, ya está. La mujer que me escriba y necesite ayuda, yo voy a estar, le voy a pasar técnicamente lo que hice y me pongo a laburar. Y enganché un laburo en televisión, como haciendo contenidos de nada que ver. Un par de productoras se enteraron por Facebook de mi historia, Fabián Doman me pidió hacerme una nota, me acuerdo, mirá lo que son las cosas. Sí, Terminó este laburo de 3 meses y me llaman de la productora, en Demol, era Cuarzo en Demol, y yo dije, ay, otro laburo, y yo sabía que terminaba la demanda y vuelvo a laburar. Y era una productora que me dice, che, te quiero hacer una nota para el programa de Doman por violencia obstétrica. Y yo, la concha de mi madre, me había ilusionado que me daban laburo. claro. Y a partir de ahí, esa nota y la nota en Infobae, y di más de 400 notas. Y a los 4 meses dije, bueno, voy a tener que hacer esto. Porque no es posible que, ya no es posible, digamos, claramente acá tengo que dedicarme a esto. Digamos, hay algo que tiene que ver con mi exposición pública y con lo que yo puedo transmitir, que es un camino. Y en este camino yo tengo que decir que crecí mucho y me estoy sanando mucho. No es que, Ujú. uy, pobre, cargo una cruz. No, para nada, ¿eh? Yo crezco como mamá, como persona, como mujer, como responsable de mi vida y de la sociedad. A mí me ayudó mucho este cambio. Digamos, yo siento que estoy creciendo mucho eh, humanamente en este camino. Bueno, porque de Eh, alguna manera sos referente de muchas mujeres mm, que al haber escuchado tus notas, las notas que hicieron sobre tu caso, te sí, escriben y bueno, y ahora estamos todas juntas en un grupazo que es que hermoso. pasamos el chivo ahora, mira, ya se nos corta. Así Ya, que ya hay que meterse en el colectivo. ¿Cómo es la página?
que nunca me acuerdo. Arroba parto nacimiento. Bueno, así que salimos de acá y vamos a arroba parto nacimiento que entrevistas a Guayque, a Sonia. A Guayque, a Sonia Cavia Bueno. de Guayque. Gracias, Lore, por todo Bueno. tu trabajo. Gracias, gracias, Chau. gracias. Gracias. Chau.